Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar un algoritmo que verifica si un árbol general puede ser considerado sustituto de otro, según ciertas condiciones específicas, sobre los valores de los nodos, las estructuras de los árboles y la cantidad de hijos pares. Este es un problema que tomamos en una fecha del redictado y es un excelente ejemplo de aplicación recursiva sobre árboles generales. Para que un árbol sea sustituto de otro se tienen que cumplir reglas. La primera es que cada valor en el árbol 1 tiene que ser par y mayor que su correspondiente en el árbol 2. Miremos estos ejemplos. En los dos primeros, el valor almacenado en el árbol 1 es par y además es mayor que el correspondiente en el árbol 2. Mientras que los dos últimos no se cumplen porque en el tercero el árbol 1 cumple que sea par pero no es mayor que el correspondiente en el árbol 2. Y en el último no se cumple ninguna, ni que sea mayor ni que sea par. La segunda regla es que si el árbol 1 es hoja y se cumple la regla 1, entonces el árbol 1 es sustituto del árbol 2. Fíjense en el ejemplo, el árbol 1 es una hoja y es par y mayor que el correspondiente árbol 2. Ahora, la tercera regla es que si el árbol 1 no es hoja y el árbol 2 sí es hoja, entonces decimos que el árbol 1 no es sustituto del árbol 2. La cuarta regla es que si ambos árboles tienen hijos, árbol 1 debe tener más hijos pares que el árbol 2. Miremos este ejemplo. Árbol 1 es sustituto del árbol 2 porque cada uno de los nodos del árbol 1 que tiene su correspondiente en el árbol 2 cumplen estas reglas mencionadas. Veamos este ejemplo en el que el árbol 1 no es sustituto del árbol 2. ¿Por qué? Porque al recorrer el árbol 1 se encontró un nodo que no cumple alguna de estas condiciones. Miremos el árbol con raíz 2. Es par, pero no es mayor que su correspondiente en el árbol 2. Entonces, el nodo con raíz 2 no cumple la regla 1. En este otro ejemplo, árbol 1 no es sustituto del árbol 2. ¿Por qué? Porque se encontró un nodo en el árbol 1 que no cumple una de las condiciones. Miremos el nodo con raíz 2. Cumple la regla 1 porque es par y es mayor que su correspondiente en el árbol 2, pero no cumple la regla de las hojas, porque el árbol con raíz 2 no es hoja y su correspondiente en el árbol 2 es hoja. No cumple la regla 3. Vamos a implementar un método recursivo, porque si usáramos un recorrido por niveles, perderíamos la información sobre qué nodo es hijo de cuál. Y esto es fundamental en este algoritmo, ya que necesitamos comparar nodos que ocupen la misma posición en ambos árboles, donde vamos a ir revisando cada nodo. Y si en algún momento no se cumple alguna regla, devolvemos false. Primero verificamos el valor del nodo actual. Si el valor del árbol 1 no es par o si es menor o igual que el valor del árbol 2, retornamos false. No cumple la regla 1. En el segundo, si árbol 1 es hoja y pasó la verificación anterior, podemos retornar true inmediatamente. En el tercero revisamos la estructura. Si árbol 1 tiene hijos y árbol 2 es hoja, retornamos false. No cumple una de las reglas. En el cuarto, verificamos la cantidad de hijos pares. El árbol 1 debería tener más hijos que el árbol 2. Si no se cumple, retornamos false. Y finalmente, en el paso 5, si todo lo anterior está bien, verificamos recursivamente cada par de hijos correspondientes. ¿Qué significa esto? Que tomamos un hijo del árbol 1 y tomamos un hijo del árbol 2 que esté en la misma posición. Y esto lo hacemos mientras el árbol 1 siga siendo sustituto. Si en algún hijo encontramos un error, retornamos false y ahí cortamos la verificación. Si todos cumplen, al final retornamos true para indicar que el árbol 1 realmente es un sustituto del árbol 2. Bien, pasemos al Eclipse así vemos el código. En el método principal que recibe los árboles generales y retorna el boolean, simplemente hacemos algunas validaciones iniciales, que los dos árboles no sean null y que los dos árboles no sean vacíos. Si se cumplen ambas condiciones, llamamos al método recursivo y privado que los compara. En el método privado y recursivo lo que hacemos es validar cada una de las condiciones. La primera es que el valor del árbol 1 sea par y mayor que el árbol 2. Se tienen que dar ambas. Si el árbol 1 es impar y esto es verdadero, entramos y retornamos false. Si el árbol 1 es menor o igual que el árbol 2, si esto es verdadero, retornamos false. Con esto nos garantizamos que si seguimos en la línea 27, el valor almacenado en árbol 1 es par y es mayor. Ahora analizamos en la línea 28. Si el árbol 1 es hoja, como se cumplió la regla 1, retornamos true. En la línea 30 verificamos que si el árbol 1 no es hoja, el árbol 2
árbol tiene que ser hoja, si no retornamos false. En la línea 32 verificamos que ambos árboles tengan hijos. Si tienen hijos, lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de hijos pares de cada uno. Para eso usamos un método privado que lo que hace es recorrer la lista de hijos del árbol que se pasa como parámetro, y si el valor almacenado en cada hijo es par, lo contabiliza y retorna ese contador. Este método lo invocamos para árbol 1 y también para árbol 2. Sus resultados los almacenamos en dos variables locales y luego en la línea 36 las comparamos. Si la cantidad de hijos pares de árbol 1 es menor e igual que la cantidad de hijos pares del árbol 2, retornamos false. Si entramos al ELF es porque se cumplen todas las condiciones y lo que tenemos que hacer es validar recursivamente cada uno de los hijos de árbol 1, tomando su correspondiente en árbol 2. Para eso lo que hacemos es a la lista de hijos del árbol 1 le pedimos su iterador, lo mismo hacemos con el árbol 2 y guardamos esos valores en dos variables locales. Las vamos a iterar mientras tengan hijos, llamamos con cada uno de los hijos. El while lo vamos a ejecutar mientras cumple sea verdadero y mientras las dos listas tengan hijos, porque si las dos listas tienen hijos, significa que podemos tomar un hijo de cada lista e invocar recursivamente con esos dos. El resultado de la comparación se va a guardar en la variable cumple, que fíjense que es la primera condición del while. Si alguno de los hijos retorna false, salimos del while porque false y lo que sea es false. Salimos del while y retornamos false. Retornamos a la línea 41, que vuelva al while, evalúa, sale y así se van cerrando cada uno de los métodos y retornando false. Y al final, árbol 1 no es sustituto del árbol 2. Mientras los hijos retornen true, seguimos avanzando con el resto de los hijos e invocando recursivamente. Si todos los hijos devuelven true, entonces el método va a retornar true. Significa que árbol 1 es sustituto del árbol 2. Como ven, este método tiene varios return en lugar de tener uno solo. Por lo general, es una muy buena práctica tener un único punto de retorno en un método, especialmente en métodos largos, ya que eso ayuda a que el flujo del código sea más fácil de mantener. Pero en este caso en particular, me parece mucho más claro escribir el método con varios return, porque se sigue mejor la estrategia que escribimos anteriormente. Bueno, antes de terminar la explicación, vamos a ver el main, así ejecutamos el código. Creamos un árbol 1 y un árbol 2 en el que se cumplen todas las condiciones, así que nos debería dar true. Miremos que tenemos una impresión por consola en la que invocamos al método con los dos árboles ya creados. Ejecutamos, efectivamente nos da true. Podríamos seguir jugando y cambiando la cantidad de hijos pares, cambiando los valores en los árboles, cambiando las paridades, pero no quiero hacer el video tan largo. Entonces, con esto finalizamos este ejercicio. Espero que este ejemplo haya servido para entender cómo trabajar con árboles cuando hay que hacer varias validaciones. Es útil tener una función en pseudocódigo donde establecemos cada una de las validaciones y después el traspaso a código es casi inmediato. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.